Bueno, buenos días, o tardes, o noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el dengue, el chikungunya y el Zika. Entonces, estas tres enfermedades son transmitidas por el mismo agente, son transmitidas por mosquitos que pertenecen a la familia Aedes. En Colombia se encuentran principalmente dos especies, se encuentran más, pero pues las principales son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que son a las cuales se les hace la vigilancia entomológica. El Aedes aegypti se ha encontrado principalmente en áreas urbanas y suburbanas, y el albopictus principalmente en áreas suburbanas. Diferenciarlos es realmente complicado. La única forma como de diferenciarlo sería hacer un buen estudio entomológico de cada mosquito, de cada zancudo, y sería pues mirar en la cabeza estas diferencias, pues aquí, o mirar los estadios larvarios cómo están las espinas, cierto, que vemos pues de que las espinas en el Aedes aegypti pues son diferentes, son un poco más alargadas, mientras que en el Aedes albopictus pues no son tan alargadas, es más como plano, ¿sí? No tienen a este lado. Hay que mencionar de que las enfermedades como tal son transmitidas por las hembras de los mosquitos, y los machos de los mosquitos no transmiten las enfermedades debido a que estos no pican, ¿sí? Las hembras en su cabeza tienen un órgano que es la probóscide, que es el encargado de, pues, para poder traspasar, es como quien dice el taladro del mosquito. Las hembras necesitan de la sangre para poder que los huevitos se acaben de formar. Las hembras van, pican, y en un periodo de más o menos unas 48 horas aproximadamente, las zancuditas están listas para ir y colocar los huevos, para hacer la oposición, ¿sí? Hay diferencias entre machos y hembras, ¿sí? No solamente la probóscide, sino también como en su comportamiento. Las hembras son, entre comillas, temerosas a la luz, mientras que los machos son atraídos a la luz. Entonces van a ver que en las lámparas en las noches, cuando se encienden las bombillas, se ven unos grandes enjambres de mosquitos, ¿cierto? Esos mosquitos son machos, esos no son hembras, es decir, esos no van a picar, ¿sí? Las hembras pues guardan reposo, las hembras de los mosquitos del género Aedes guardan reposo en lugares urbanos, sí, obviamente, en los lugares oscuros, buscan bajo las camas, bajo los escritorios, buscan los closets, entre la ropa. Allí es donde ellas guardan reposo, mientras que los machos pues no tienen esto. Las hembras pues colocan los huevos, así pues van a colocar los huevos, y los huevitos van a empezar a formarse en el agua. Ellos colocan los huevitos en agua limpia estancada, aunque se ha encontrado de que no necesariamente tiene que ser agua totalmente limpia, ¿cierto? Sí debe estar estancada, pero no debe ser totalmente limpia. También ya se han encontrado larvas aquí en nuestra región, en la región de Risaralda y Quindío, en aguas no tan limpias como se creería que debería ser para que este mosquito pueda cumplir las condiciones y colocar los huevos. No necesitan mucha agua para colocar sus huevos. Yo mismo he visto que aquí, por lo menos en Risaralda, hemos encontrado huevos, y es más, no huevos, larvitas de Aedes ya en tapitas de gaseosa, de esas tapitas plásticas de Copac. Eh, bueno, después de que colocan los huevos, estos van a pasar por cuatro estadios larvarios. El paso por estos cuatro estadios larvarios depende mucho de la temperatura. A mayor temperatura y mejores condiciones del agua, pues se van a formar mucho más rápido los cuatro estadios larvarios, y posteriormente se va a convertir el cuarto estadio larvario en pupa, ¿cierto? Esta pupa va a ser importante para lo que vamos a mencionar posteriormente. Entonces, pues, ese es un pequeño video como para que más o menos vean la taxonomía, ¿cierto? Aquí se ve muy bien en la animación, es negro con rayas blancas, por eso es que se le llama el mosquito tigre también, ahí se ve bien la probóscide. Entonces, ellos colocan los huevos, ¿sí? ¿Dónde van a colocar ellos los huevos? Pues los van a colocar en los recipientes. ¿Dónde los van a poner exactamente en los recipientes? Ellos no los van a colocar en el centro del agua, sino que ellos los van a colocar en los bordes de los recipientes, ¿cierto? Y ya recipientes, llámese hojas secas, llámense latas, llámense llantas, llámese todo lo que sea, en el agua acumulada. Entonces ellos van a colocar acá. Los huevos de la Aedes aegypti tienen una característica bien particular, y es que ellos pueden resistir fuera del agua por un periodo de tiempo prolongado. ¿Sí? Ellos van a colocar los huevitos acá, justo en el nivel del agua, pero si el agua llega a descender, los huevitos van a seguir ahí en temporada de lluvia. Cuando el agua vuelve y asciende, ¿cierto? Vuelve y asciende, entonces los mosquitos, los huevitos quedan ya sumergidos en el agua y empiezan a desarrollarse. Esto hace que en temporada de verano muchos mosquitos pues van a ver disminuida su población, pero de un momento a otro, y como acostumbra nuestra región, llueve, ¿cierto? Llueve de una forma torrencial, pero es una sola lluvia de verano, ¿sí? Esos niveles de agua vuelven y se elevan,
y entonces todos los huevitos que estaban por ahí esperando para empezar su ciclo van a iniciar su ciclo, y al cabo de 2, 3 o 4 días van a aumentarse las poblaciones exponencialmente, las poblaciones de mosquitos de Aedes. Y posteriormente, a los 3, 4 días, pues se van a empezar a ver picos también de dengue, ¿sí? Especialmente en nuestra región, que es tan endemopidémica esta patología. Entonces, a ver cómo hago. Quitemos el puntero láser para poder seguir el video. Eso, listo. Entonces, eso volvió a iniciar. Adelantemos. Ganemos tiempo, ganemos tiempo. Listo, entonces así se ven los huevitos, ¿sí? Son los oscuritos. Y posteriormente vamos a observar las larvas, ¿sí? Entonces ellos pueden colocar más de 50 huevos a la vez. Bueno, quizás eso fue un dato que se me olvidó. Así se ven las larvas, ¿sí? Las larvas de Aedes, ¿sí? Son muy diferentes a las larvas del anófeles, que el anófeles es el transmisor de la malaria. Como van a ver, estas se enroscan y tienen como un lado un poco más paralelo. Igual, dependiendo del estadio de la larva puede inicialmente nadar hacia arriba, ¿sí? O nadar de forma paralela. La larva que está ya como en su estadio más cercano, en su estadio ya cuarto, va a nadar hacia arriba, va a ser como un nado así. Vamos a ver si vemos por ahí larvitas, ¿sí? Estas, ¿sí? ¿Sí ven? Están un poco más arriba, ya están como listicas. Y posteriormente van a formar la pupa. La pupa se va a colocar en la parte superior del agua de esta forma, ¿sí? Como una gran burbuja, ¿sí? Con posteriormente una cola que se enrosca sobre ella, y van a estar en la superficie del agua, aún en el agua, pero en la superficie. Y posteriormente, para que la pupa va a liberar el mosquito, aquí como está saliendo. Sale el mosquito y sale a volar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lavar. ¿Y por qué es importante lavar? ¿Y cómo se va a lavar? Bueno, ya les voy a explicar eso mejor. Entonces, las patologías como tal, estas patologías tienen un ciclo urbano, un ciclo selvático. El ciclo urbano es dado principalmente por el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ¿sí? Que van y pican al ser humano. El mosquito va, hace todo su proceso para colocar los huevos, y también su proceso interno, ¿sí? Que dura también unos 4 días aproximadamente, en el cual el virus está replicando en el intestino del mosquito y posteriormente pasa a las glándulas salivales. Este mosquito queda infectante, entonces va a infectar a una persona. Hay otros anófeles que tienen también un ciclo pues selvático, pero eso no nos interesa en este momento porque no son anófeles que se dan frecuentemente. Entonces, importante para la prevención de estas 3 enfermedades es la cadena infectado vector susceptible, ¿cierto? Es decir, donde hay un infectado, ¿sí? Una persona que tiene la patología, el mosquito la pica, y luego de 4 a 10 días se va a replicar el virus en el intestino del mosquito y va a pasar a las glándulas salivales del zancudo. Va a quedar infectante y va a ir a transmitirle la patología a otra persona. Si esa persona va a llegar y va a picar nuevamente a la persona que está infectada, y va a volverse nuevamente vector y va a ir a ser susceptible. Hay que tener en cuenta de que la persona como tal es transmisora de la patología mientras se encuentra en la etapa de replicación viral en sangre de la enfermedad en la que estemos hablando, llámese dengue, chikungunya o zika. Es decir, en los primeros días de la enfermedad, cuando incluso puede que no haya mostrado la sintomatología, pues puede estar infectante la persona, después no. Entonces, ¿por qué se realiza la vigilancia entomológica, no? Se realiza en conglomerados poblacionales priorizados, así como lo es el corregimiento de Santa Cecilia, donde se va a realizar el CUMIS de Pueblo Rico. La información que se obtiene se debe sistematizar para pues saber cómo está la cosa a través de algo que se conoce como el índice adédico, pues para mirar que se busca el número de posibles recipientes. De ese número posible de recipientes, el número posible de recipientes que tienen larvas, o sea, el número de recipientes positivos por el número de casas que se buscó sobre 100. Bueno, y la fuente de información, pues eso ya lo veremos luego. Entonces, para el control de la Aedes aegypti, ¿qué medidas de población vamos a implementar? Entonces, hay controles que son regulares y algunos otros que son de contingencia para los brotes o las epidemias. Dentro de los regulares tenemos movilización social, que es hacer un cambio conductual frente a los factores de riesgo. Es decir, decirle a las personas que laven los recipientes, que mantengan las cosas limpias, que los recipientes cada 8 días, ojalá con cloro y con un cepillo, estreguen las paredes de los recipientes. Segundo es el manejo del medio, que es cubrimiento, protección de los posibles depósitos, de las tapas. Muchas veces se
se tiene la tapa del, ¿sí? Este digamos que viene a ser el depósito de agua, ¿cierto? Muchas veces se tiene acá la tapa y justo en la mitad de la tapa se forma un charquito, ¿cierto? Cuando llueve, este está lloviendo, se forma un charquito cuando llueve. En ese charquito pues se acumula agua y como esto está en los techos de las casas, ¿sí? Esto es un techo. Como esto está en los techos de la casa, pues las personas no ven que se acumula agua. Allí se reproduce el mosquito y pues sale después a picar a todos los que están en la parte de abajo de la casa, ¿sí? Lo cual pues no es algo positivo para las personas. Igualmente en las llantas también es importante mantener este control. Entonces, sí, porque las llantas se ven muchísimo, y las laticas y todo, y las coquitas. Entonces es importante mantener este control, los jarrones, los floreros, los sitios de depósito de agua, los bebederos de los perritos y todo eso se deben de, pues de buscar la forma de deshacerse de ellos, o en ocasiones huecos que hayan en las tejas o algo, lo que se hace es una paladita de tierra o algo para evitar que allí se acumule agua. Bueno, continuemos mejor. Entonces, dentro del manejo del medio, entonces lo que se busca es hacer una modificación ambiental, ¿sí? Se busca que hacer lavado, cubrir, almacenar bajo techo, modificar diseños. Ahorita les voy a explicar qué son las bolitas de PE. Se debe rellenar los posibles depósitos, reciclar lo que se pueda reciclar y agujerar o drenar, como sucede con las materas en las casas. También se puede hacer un control biológico que puede ser si ha estado experimentando con peces larvívoros o con copeópodos. Dentro de los peces larvívoros pues se utiliza la Gambusia affinis o la Poecilia reticulata, que son peces de aquí de la región bastante comunes. Este comúnmente es conocido como guppy, ¿cierto? La Poecilia reticulata. Y aquí podemos ver un copeópodo, ¿sí? Un copeópodo que se está comiendo una larvita de Aedes, ¿cierto? También se ha visto que un mosquito grande, ¿sí? Un zancudo grande que se llama zancudo elefante, las larvas de este pues son depredadoras también de las larvas de Aedes. Este zancudo elefante, que es un gran zancudo que en ocasiones lo han visto y estoy seguro que en Santa Cecilia lo van a ver, es por ahí unas 10 veces más grande que una Aedes, y este no pica a los humanos. Se utilizan larvicidas en los depósitos. Esto es en el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira. Esta es la pista, hacia allá despegan los aviones, ¿sí? Hacia allá despegan los aviones y estos son como los drenajes que hay. Todo esto termina en una piscina grandísima que hay, que evita que el agua caiga directamente sobre los cimientos de la pista y pues obviamente que los erosione, y pues todo esto acá se llena de larvitas. Este es un funcionario de la Secretaría de Salud Municipal que está con estas bolsitas que se ven acá, lanzando un larvicida que es de acción prolongada. Este larvicida es un órgano fosforado, solamente mata las larvas, es decir, mata en primero, segundo, tercer y cuarto estadio larvario. Cuando ya está en estadio de pupa no es capaz de matarla, entonces debe de hacerse. Y este control pues se va a hacer muy riguroso, porque como pueden ver acá hay casas a menos de 100 metros del lugar. Y ya cuando hay una epidemia, ¿cierto? O pues un brote, entonces lo que se hace es se utilizan adulticidas, ¿sí? La mayoría de estos son en gas y se pueden utilizar tanto con fumigadores a pie o con fumigadores en camioneta. Esto es en la ciudad de Cali, esto es en la ciudad de Bucaramanga. Listo, entonces ahorita debemos hablar de dengue. Entonces el dengue es una enfermedad viral aguda endemoepidémica en nuestra región, hablando pues de Risaralda, Quindío. Es transmitida por las hembras y como tal hay 4 serotipos de dengue, lo cual no ha dejado que se pueda realizar una vacuna efectiva. Así que es dengue 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas veces le puede dar dengue a una persona? 4 veces. El periodo de incubación posterior a la picadura es de 7 días, y es importante recalcar que no desencadena inmunidad cruzada. Es decir, si da dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4, posteriormente te puede dar cualquiera de los otros, o incluso te puede dar dengue hasta 4 veces. Es endémico y se puede producir en cualquier población que esté por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ahorita se considera que también puede ser debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, debido pues a los cambios de temperatura y que ya se han encontrado los vectores de la patología, que la enfermedad solamente es transmitida por el vector. Bueno, la mortalidad es de 208 por año aproximadamente, y se presentan 318 casos por cada 100.000 habitantes. Los departamentos con mayor incidencia son Atlántico, Santander, Norte, Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Huila, Casanare y Cundinamarca, aunque se cree que en algunos departamentos del país hay un subregistro de los casos en los cuales no se llena la ficha epidemiológica, como son
el chocó, por ejemplo. Entonces, como es la patogénesis, pues está la ovoposición por parte de la zancudita. Hay una infección de la hembra desde el individuo que tiene exportador de la enfermedad. El virus penetra en el torrente sanguíneo del mosquito y posteriormente llega a la saliva. Allí se replica en el citoplasma de los macrófagos y los monocitos. Pasa a una fase febril y se producen los anticuerpos a partir del cuarto día. Ya voy a mostrar un dibujo de esto. Entonces, eh, entonces, los días de enfermedad. Entonces, este cuadrito es muy bueno para explicar todo esto. Entonces, inicialmente el mosquito llega y pica aquí, ¿cierto? El mosquito llega y pica y hay una fase de viremia en la cual hay replicación activa en los monocitos y los macrófagos del virus. Entonces, va a haber una fase de viremia, que es en este periodo donde el mosquito puede llegar, otro mosquito y picar y quedar infectante. Eso está muy relacionado con el ascenso de la temperatura, que en el dengue puede llegar hasta los 40 grados. Cuando la temperatura disminuye, y este es el punto importante, cuando la fiebre se cierra, cuando ya no hay fiebre, cuando la fiebre desaparece, es que, primero, hay una caída de las plaquetas. ¿Dónde están las plaquetas? Plaquetas. Hay una caída de las plaquetas y hay un aumento del hematocrito por una hemoconcentración que se produce y hay un incremento de la IgG y la IgM, ¿sí? Entonces, ese incremento de IgG y IgM, todo esto está relacionado con la caída de la temperatura, ¿sí? Vean que justamente cuando cae la temperatura, en los siguientes 3 días, 3-4 días es el periodo crítico en el cual las plaquetas pueden estar cayendo, entonces el paciente puede hacer hemorragia, se puede provocar el shock hemorrágico, el fallo de órganos. Aquí no podemos hacer como tal pruebas de IgG y IgM para dengue, ¿cierto? En este periodo, ¿sí? O sea, en el periodo febril, nada de pruebas de IgG y IgM para dengue. Esas pruebas toca hacerlas justamente después del tercer, cuarto día de inicio de la fiebre, cuando la fiebre desaparece, ¿sí? Entonces, un buen indicador para decir ya puedo tomar IgG y IgM es después de la fase febril, ¿sí? En la fase crítica. Y en la fase de recuperación, pues obviamente va a encontrar los niveles elevados, una disminución del hematocrito, una normalización de la temperatura y un ascenso de las plaquetas. Entonces, caso probable de dengue, ¿cómo lo vamos a identificar? Es la fiebre mayor por 7 días y que la persona haya estado en un área pues endémica. ¿Sí? Un paciente que ha estado, por decir algo, en Tunja, donde no está el vector, pues no vamos a tener que sea un caso probable de dengue. Ya podemos pensar en una riqueza o alguna otra cosa, ¿sí? Bueno, y que tenga 2 o más de los siguientes: cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, postración y exantemas. Caso probable con signos de alarma. Esto es importante que se lo aprendan, muchachos. Signos de alarma: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos frecuentes, diarrea, somnolencia y irritabilidad, hepatomegalia, aunque en el dengue no es patognomónico que se encuentre hepatomegalia, no se encuentra con mucha frecuencia. Diuresis reducida, descenso de la temperatura, ¿cierto? ¿Por qué descenso de la temperatura? Porque estábamos en la fase crítica. Hemorragias, obviamente, trombocitopenia, hipotensión postural. ¿Sí? Recuerden que las cifras de plaquetas deben estar entre 150.000 y 400.000. Esto también depende mucho del laboratorio. Algunos que reportan hasta 450.000 como normalidad, pero a grosso modo 150.000 a 400.000 plaquetas. Caso probable de dengue grave. Recuerden que ya no se habla de dengue hemorrágico y dengue clásico, ¿no? Sino que se habla de dengue con signos de alarma, dengue grave y dengue sin signos de alarma. Entonces, caso probable de dengue grave que tiene choque, acúmulo de líquidos o hemorragia severa. Y cuando hay daño grave de órganos, que puede ser miocarditis, encefalitis, hepatitis, colecicitis aguda o una insuficiencia renal aguda. ¿Cuándo se confirma el caso? Cuando se logra el aislamiento viral a través pues, de una PCR o de NS1, ¿cierto? O IgM después del 6.º día. ¿Sí? Vean que antes del 5.º día se debe hacer el aislamiento viral. ¿Por qué? Porque los virus, aquí se veía muy bonito antes de que lo rayara todo, los virus más o menos al tercer día ya empiezan a disminuir. Entonces antes del 5.º día es que se pueden hacer la PCR, la NS para diagnosticar. ¿Cuánto se hace en nuestro medio? Poco. Aquí casi siempre se utiliza IgM para dengue, ¿cierto? Que nos coge cualquier serotipo. Hay algunas que incluso son específicas para serotipo 1, 2, 3 o 4. ¿Y cuándo se hace? Después del 6.º día. Nota mental para todo. Realmente cuando baja la temperatura, ¿cierto? Bajó la temperatura, disminuyó la fiebre, se hace el IgG y IgM para dengue. Bueno, caso probable de muerte es cuando es caso probable de dengue grave, ¿sí? Si la persona murió. Y cuando es confirmado es cuando tenemos alguna cosa del laboratorio que nos confirme la muerte. Listo.
¿Qué se debe buscar en la enfermedad actual de dengue? Pues cuándo fue el inicio de la fiebre, si ha estado en sitios endémicos de dengue, ¿sí? Donde pueda estar el vector, menos de 2200 metros, 2500. Si hay presencia de signos de alarma, cómo ha sido el comportamiento de la fiebre y si tiene alguna comorbilidad. Ya les voy a hablar de eso. Al examen físico vamos a buscar el edema, el llenado capilar, manifestaciones de hemorragia, principalmente en encías, epistaxis, hemorragias en vías digestivas y el estado de deshidratación. ¿Por qué? Porque el dengue también me ha provocado una extravasación de líquidos, por eso está el aumento del hematocrito, ¿sí? Por la extravasación de líquidos que se da. Se mira la tensión arterial, que pues, se debe tomar como la tensión arterial común y corriente, ¿sí? En sedestación, en decúbito, pues con todas las recomendaciones. Se mira la temperatura buscando la fase en la que se encuentre, si está en una fase inicial, en la fase crítica o en una fase de recuperación, frecuencia cardíaca, respiratoria y la tensión arterial buscando un shock. Al examen físico vamos a ver si en tórax hay dificultad respiratoria, derrame pleural, derrame pericárdico, y en el abdomen si hay hepatomegalia, dolor o ascitis, en el neurológico irritación, meningia o pues cualquier manifestación de una posible neuropatía por dengue. A grosso modo pues les digo que estoy haciendo un hincapié mucho mayor en dengue porque es lo que más se ve, ¿sí? Más del 90% de los casos de las enfermedades transmitidas por mosquitos acá en nuestras regiones por dengue, por eso estoy hablando tanto de dengue. Las guías recomiendan realizar prueba del torniquete. ¿Cuánto se hace? Se hace poco la prueba del torniquete, pues habla que es obligatorio, pero su sensibilidad y su especificidad son muy bajas, entonces esto no me va a diagnosticar el dengue si es positiva y tampoco me lo va a descartar si es negativo. ¿Cómo se hace? Se hace un cuadro de 2,5 por 2,5 centímetros en el antebrazo de la persona. Luego buscamos, antes de todo esto, antes de hacer el cuadrito, buscamos cuál es la presión arterial media, ¿sí? Tomamos histólica y diastólica, hacemos los cálculos y sacamos la presión arterial media, hacemos el cuadradito y ahí sí colocamos el brazalete del tensiómetro a la presión arterial media durante 5 minutos. A los 5 minutos retiramos el brazalete y contamos el número de petequias. Es positiva si tenemos más de 20 petequias en el cuadradito de 2x5. Si no tenemos más de 20, entonces decimos que es una prueba de torniquete negativa. ¿Sí? Es aquí. Estas son las petequias, ¿no? Que aparecen. ¿Listo? Bueno, entonces, para el tratamiento tenemos 3 grupos de tratamiento: grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A es, pues, el paciente tiene dengue, pero pues no es nada, vamos a hacer un tratamiento ambulatorio. El grupo B pues va a ser de hospitalización si el paciente tiene alguna comorbilidad o algún signo de alarma, ¿sí? Las comorbilidades ya las mencionamos. Y el grupo C es el tratamiento de emergencia y que va a ser en una UCI, que es cuando el paciente presenta shock o tiene algún compromiso de órganos. Listo. Entonces, el grupo A, que es lo que vamos a ver en el CUMIS. Entonces, las manifestaciones, pues, de 2 a 7 días después de la picadura, no hemorragia, no deshidratación, no hay signos de alarma, tolera vía oral y tiene buena duración, no está orinando el paciente. ¿Qué se recomienda? Ingesta de líquidos, más de 2 litros de líquido al día y solamente se da acetaminofén, nada más. ¿Cuánto se da? 500 miligramos cada 6 horas, ¿sí? Máximo 4 gramos al día, es decir, máximo 1 gramo cada 6. Y pues controlar miajas, artralgias, fiebre y todo eso. No se deben usar AINES, no usar AINES. Recordemos que los AINES son inhibidores de la COX, ¿cierto? Inhiben la COX. Recordemos que también el proceso de la homeostasis, de la coagulación, la COX juega un papel importante, entonces no la podemos inhibir porque aumentamos el riesgo de sangrado, ¿sí? Ahí entran los AINES, entran la aspirina. La dipirona se puede utilizar, pero solamente en segundo y tercer nivel, y no se debe dar ningún medicamento intramuscular. Sí, ningún medicamento intramuscular. Aquí estoy encerrando esto porque realmente es algo que incluso en nuestro medio, que es tan endémico, que se conocen las guías, que se socializan las guías, pues se ve mucho que se utilizan corticoides, que se utiliza dipirona intramuscular, ¿cierto? O medicamentos intramusculares y más, pues mucha gente aquí que no conoce y pues va a la farmacia y se automedica y pues lo que le mandan es un escopetazo, algo que le baje a todo. Le mandan betametasona, le mandan dipirona o un diclofenaco intramuscular, y muchos de los pacientes son los que a la final evolucionan al dengue grave. Bueno, el seguimiento pues se debe hacer una valoración diaria 2 días después de la desfervescencia, pues porque es el periodo crítico, a decirle a la persona cuáles son los signos de alarma, mirar las plaquetas y el hematocrito. Listo. El grupo 2 es hospitalización, se hace en un segundo nivel en adelante, pacientes con signo de alarma, con alguna comorbilidad o que estén en riesgo social. Les recuerdo los signos de alarma, que son dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, lipotimia, se nos desmaya el paciente,
hay presencia de hepatomegalia dolorosa y hemorragias importantes. Somnolencia, irritabilidad, diuresis disminuida, hipotermia, hematocrito aumentado, caída abrupta de las plaquetas y acumulación de líquidos. ¿Y cuáles son las comorbilidades? Pues extremos de la vida, niños, 5 años, gestantes, extremos de la vida, adultos mayores de 65 años y presencia de virus de la inmunodeficiencia humana. Pacientes en riesgos sociales, ¿quiénes son? Los que viven solos, los que no tienen acceso fácil a un servicio de salud o que tienen pobreza extrema. ¿Quién no tiene fácil acceso a un servicio de salud? Un indígena o alguien que por ejemplo viva 6-7 horas del puesto de salud, un campesino que viva también alto en la montaña, pues son pacientes que no van a tener un acceso fácil a los servicios. Un paciente que de pronto presente algo de esto, ¿sí? Algo de esto, pero que viva a 2 cuadras del hospital, pues va a ser mucho más fácil de que acuda al servicio. Enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, asma y enfermedades autoinmunes, enfermedades hematológicas o renales y enfermedades cardiovasculares. Bueno, ¿cómo se hace el manejo de hospitalización? Pues se toma el hematocrito antes de tratar, líquidos endovenosos, que puede ser lactato de Ringer o solución salina, y se inician líquidos en mantenimiento de 10 mililitros kilogramos. Se puede pasar un bolo, ¿cierto? Que puede ser un bolo de hasta 2 litros de solución salina. El seguimiento pues se hace con hematocrito diario y pues obviamente con el recuento de plaquetas, y se busca obtener una diuresis mayor de 0.5 mililitros kilogramo día. Bueno, si hay un deterioro clínico, pues vamos a aumentar las dosis de cristaloides. Bueno, reposo cama, no se debe parar, no hay riesgo de sangrado, se debe restringir la vía oral, pues dependiendo de cómo estén las manifestaciones, ¿no? Porque se debe de iniciar la vía oral tan pronto como sea posible. Listo. Cuando tiene signos de alarma, entonces pues también se piden notas paraclínicos extra, se piden transaminasas, tiempos de coagulación, IgM, electrocardiograma, hemograma, ¿sí? Buscando pues alguna complicación. Y pues estos son los signos de choque, yo creo que todos los conocemos: hipotensión arterial, una presión arterial diferencial mayor de 20, presión arterial media menor de 20, menor de 70, extremidades frías, cianosis, pulso rápido y fino, llenado capilar lento, pues obviamente que puede tener compromiso de la conciencia, lógicamente. Bueno, en cuidados intensivos, pues bolos de 800 a 500 cc en 1 hora, un bolo de 2 en 2 horas, ¿cierto? Buscando una presión arterial media entre 70 y 80. Bueno, creo que esto lo voy a pasar rápidamente porque nos estamos yendo y el enfoque es más de atención primaria. ¿Listo? Sí, se hacen unos paraclínicos extras. Bueno, chikungunya, ¿sí? Bueno, el término chikungunya con ñ, sí, como originalmente es la palabra, es una palabra de origen maconde que significa enfermedad del hombre retorcido. La traducción, así como la vemos aquí inicialmente, pues fue una transgiversación que se hizo porque no se creía que, o sea, inicialmente cuando se describió la enfermedad, pues para los macondes chikungunya, la tradición, ¿sí? Mientras que para los suajili, que fue una mala traducción que se hizo, es con y, como está. Entonces, como tal, se escribe es con ñ. Es causado por un alfavirus. El dengue es un flavivirus, había olvidado decirlo. Se detectó por primera vez en 1952 y el virus pues puede encontrarse tanto en monos como en animales domésticos. ¿Listo? Estos son los casos de chikungunya registrados entre el 52 y el 2015, ¿sí? Que otros casos autóctonos, aquí se ven los países en los cuales se detectó. La patogenia como tal, el virus, el mosquito llega y el virus pica, el mosquito pica y el virus se replica en la piel. Se va a diseminar a la sangre a través de los fibroblastos de la piel, las articulaciones o los músculos, de las células endoteliales, las células estromales del vaso, las células endoteliales y epiteliales del cerebro. Las células que son afectadas sufren apoptosis, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se dan los episodios de artritis crónica? Los episodios se dan como tal es por la apoptosis que están sufriendo los macrófagos en las células del tejido sinovial. Estos vienen acá al macrófago a través de todos estos mediadores inflamatorios que es causado por el virus, pues van a venir a los fibroblastos sinoviales y pues, estos van a venir y van a destruir a través del interferón alfa, del interferón gamma, bueno, de todos estos mediadores, ¿sí? Bueno, los síntomas. Entonces, los síntomas más frecuentes son fiebre de corta duración, temperaturas un poco más bajas que las del dengue, artralgias en el 98% de los casos, se presenta rash cutáneo con alteraciones en la pigmentación, sí, esto es un rash, y cefalea. La cefalea en el dengue, a diferencia del chikungunya, la cefalea en el dengue es más retroocular, ¿sí? Eso es una buena forma de diferenciar.
Se pueden presentar también mialgias, náuseas, vómitos y conjuntivitis. Se pueden también presentar sangrados, aunque no es muy frecuente, hepatitis fulminantes y meningoencefalitis. Y las complicaciones pueden pasar a retinitis, iridosinositis, encefalopatía, mielitis y lesiones musculares. El diagnóstico como tal para chikungunya se hace por PCR o por serología para IgM. ¿Cuáles se realizan en nuestro país? Ñaña. Hasta el momento no hay nada, la serología todavía está en proceso de estandarización. Tratamiento, no hay tratamiento farmacológico, el tratamiento es aislar al paciente y el tratamiento es asintomático. Aquí sí se pueden dar AINES, corticoides, reposición de líquidos, aunque los corticoides no se recomiendan en las fases agudas de la enfermedad. Para tratar las artralgias crónicas se pueden utilizar corticoides, infiltraciones con corticoides. Entonces, está el momento de la picadura, ¿sí? Pueden pasar hasta 14 días en los que el virus está replicándose en sangre, ¿sí? La fiebre y la IgM después del momento de la picadura aparece más o menos a los 3-4 días, ¿sí? Aumenta la IgM y la IgG más o menos entre los 6 y los 7 días. Listo. Zika, algo de moda. Entonces, el Zika es un flavivirus, igual que el dengue, se aisló por primera vez en Uganda en 1947 en el bosque de Zika, ¿sí? De ahí viene su nombre, se escribe Z-I-K-A. En 1968 se aisló por primera vez en humanos en Nigeria y en 2014 pues empezó a propagar a través del Océano Pacífico por la Polinesia Francesa. Se cree que llegó hasta Chile, pero pues no pasó de ahí, a través de las Islas de Pascua. Se cree pues que fue el ingreso a América. Estos son los países que hasta el año pasado habían reportado casos autóctonos de Zika, ¿cierto? Brasil, ¿sí? Bastante ya famoso, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, solo Centroamérica, ¿sí? Y pues las islitas del Caribe también. La patogenia, pues el Zika infecta las células dendríticas, tienen diseminación hacia los lóbulos linfáticos y posteriormente el virus pasa al torrente sanguíneo. El periodo de incubación es de 3 a 10 días y solamente afecta a una de cada 4 personas que han sido picadas con un mosquito transmisor de la enfermedad. Es decir, 4 de las personas, 3 de las personas, una de cada 4 personas van a manifestar la enfermedad, mientras que 3 pues no van a tener ninguna sintomatología, pero sí pueden transmitir la enfermedad. Las vías de transmisión son vectores, ¿sí? Por los mosquitos. Hay una vía de transmisión materno-fetal y también una vía sexual. Se ha comprobado esta vía sexual, ¿sí? A través de la mujer al hombre, ¿cierto? De la mujer al hombre no se ha visto que haya como un paso del hombre hacia la mujer, ¿sí? Pues todavía está en investigación. Listo, el diagnóstico pues se da con dolores leves de cabeza, rash cutáneo puede producir, fiebre, malestar general, conjuntivitis y artralgias. La conjuntivitis se ve mucho más en el Zika que en otros, que en el dengue o el chikungunya, pues lo cual podría hacer pensar, ¿no? Que vean que en chikungunya también puede dar algo de conjuntivitis. Tratamiento, hasta el momento no hay ningún medicamento y el tratamiento es asintomático. ¿Con qué? Con lo mismo, AINES, acetaminofén. Moraleja, regla general, acetaminofén para todo el mundo para descartar dengue y no aumentar el riesgo de sangrados. Y de pronto nos estamos equivocando entre las patologías, porque como vamos a ver acá, los síntomas son muy parecidos entre todos. Algunos presentan unos más que otros, pero pues uno no puede ser objetivo para decir cuál tiene más que el otro. Entonces la fiebre, pues como les había comentado, va a ser mucho más intensa en el dengue. Las mialgias y las artralgias van a ser mucho más prevalentes en el chikungunya, aunque también se pueden ver en dengue, también se pueden ver en Zika, aunque pues mucho menos en Zika, lo cual un paciente que tenga artralgia nos llevaría a pensar de que posiblemente no sea un Zika, aunque puede suceder. Edema en extremidades me lo puede provocar el Zika. Rash maculopapular, el rash va a ser mucho más intenso en Zika, aunque en dengue y en chikungunya también se ve con bastante frecuencia. Dolor retroorbital, como les había dicho, es una característica clínica mucho más común en el dengue. Aquí se menciona el Zika, aunque realmente no lo vemos tanto acá. En pacientes con Zika lo vemos más en dengue, el dolor retroocular. Conjuntivitis, Zika, ¿cierto? Pensar en Zika. Puede verse también en chikungunya, pero pensar principalmente en Zika. Linfoadenopatía en cualquiera, menos en el Zika se ve menos. Hepatomegalia, la hepatomegalia va a ser mucho más pronunciada en el chikungunya. El dengue puede producir hepatomegalia, pero pues se va a ver mucho mayor en el chikungunya. Leucopenia, trombocitopenia, ¿cierto? Vamos a verlo aquí, ¿listo? Y hemorragias en dengue principalmente, aunque como vimos también chikungunya me puede causar hemorragias. Esta es la bibliografía que utilicé y muchas gracias.